Rusia está aumentando su capacidad militar naval a pasos agigantados, lo que podría cambiar, por supuesto, el equilibrio de poder en toda Europa, y ahora se está preocupando mucho, es la nueva preocupación de Occidente, porque en el último año Moscú ha anunciado planes para construir una docena de nuevos buques de guerra y además 4 submarinos, todos ellos producidos totalmente en Rusia. Eso es un desafío directo a las sanciones occidentales. ¿Por qué esto es tan importante para la OTAN? Porque significa que Rusia está logrando la autosuficiencia en un sector clave. Y quiere decir que no necesita de Occidente para fabricar por completo su flota naval. Ni siquiera un cable, ni siquiera un microchip. Y esto podría tener graves repercusiones, por supuesto, para el equilibrio de poder con la OTAN. ¿Qué tan real es esta amenaza si consideramos que estos drones navales ucranianos de hecho ya han hundido 5 barcos rusos en el pasado y habían causado serios daños a otros más? Recuerden que 1/3 de la flota naval rusa fue perdida por el último almirante al mando y fue relevado precisamente por esto. Y eso creó una necesidad de refuerzos para la marina rusa que fue muy evidente. La flota rusa ahora se ha visto gravemente afectada durante la guerra con Ucrania, específicamente ahí. Y estos nuevos buques eran esenciales para que recuperaran su fuerza en el Mar Negro. Los drones navales ucranianos, como ustedes saben, en su mayoría fabricados con tecnología occidental, muy relevante, muy accesible, muy baratos, han demostrado ser extremadamente efectivos en contra de la flota naval rusa en el pasado. Y estos drones no solamente habían hundido 5 barcos rusos, sino que también dejaron un daño muy grande. ¿Cómo lograron esto? Utilizaron una combinación, por supuesto, de drones de sigilo con velocidad para lograr evadir las defensas rusas y atacar objetivos clave. La Marina rusa ha estado sufriendo pérdidas importantes debido a esos ataques ucranianos con drones y con inteligencia, por supuesto, proporcionadas desde la OTAN. Cada barco hundido fue una pérdida muy grave en términos de recursos y tiempo para la flota rusa. Y luego estaba, por supuesto, el tema de la reaparición y el reemplazo de los barcos dañados, que es un proceso costoso y lento, y se apostaba que no podía hacerlo Rusia por las sanciones sin disponer de piezas occidentales. En un momento en que, por supuesto, Rusia tiene tantas limitaciones internacionales, tantas restricciones en el acceso a mercados y tecnología, pues la necesidad de refuerzo se volvía sumamente indispensable para el Kremlin. Entonces, estos nuevos buques de guerra que Rusia planea construir son una respuesta directa precisamente a esa amenaza, porque van a ser producidos en su totalidad en Rusia. Y esto, como les decía, quiere decir que pese a todas esas sanciones, el Kremlin ha dejado ya muy claro que no necesita y no depende de componentes ni de tecnología occidental para fabricar por completo su nueva flota naval. Y sin este freno, pues Rusia puede acelerar la producción y reducir su vulnerabilidad en las interrupciones externas. Por eso la introducción de estos nuevos buques submarinos en la flota rusa tienen implicaciones muy importantes. Primero, por supuesto, porque se espera que esto refuerce no solo la presencia naval de Rusia en el Mar Negro, que es una región muy vital, muy importante, por supuesto, tanto para Rusia como para Ucrania. Y para Occidente ni se diga, porque este mar ha sido un escenario de constantes enfrentamientos, de bloqueos, una marina rusa fortalecida ahora, después de un revés del que vimos hace unos meses, pues podría cambiar todo el equilibrio de poder no solamente en la región, sino en el mundo. ¿Qué va a significar esto para la OTAN? Un aumento en la presión, por supuesto, y posiblemente nuevos desafíos en sus esfuerzos por tratar de mantener abiertas las rutas de exportación y defensas de las que tanto depende Occidente. De ahí tan importante, por supuesto, el acuerdo de granos del Mar Negro y mucho, en buena medida, de la parte del comercio global, sobre todo del que viene de Ucrania y que sale al mundo occidental. Y todos estos nuevos refuerzos navales rusos pues podrían ser precisamente utilizados para proteger infraestructuras críticas, rutas marítimas estratégicas para el Kremlin, y en tiempos de guerra, asegurar el control de estas áreas es muy importante para mantener el flujo de suministros y, por supuesto, para reforzar las defensas. ¿Y qué hay del impacto en la guerra económica? Porque la capacidad de Rusia para construir y para desplegar estos buques, a pesar de las sanciones,
nos habla precisamente de que hay una resistencia económica que está desafiando las expectativas de la OTAN. En términos de estrategia militar, por ejemplo, la incorporación de estos nuevos buques rusos va a permitirle al Kremlin llevar a cabo operaciones mucho más complejas, más coordinadas, y esto incluiría, por supuesto, la capacidad de proyectar su poder más allá de sus fronteras inmediatas y de las regiones de interés estratégico, como incluso el mar Mediterráneo y también el Ártico. Por eso es tan relevante. Por eso esta nota está poniendo tan nervioso a Occidente, porque una presencia naval ampliada le daría a Rusia la capacidad de influir en rutas comerciales claves y de ejercer una presión en áreas ricas en recursos naturales. Vladimir Putin, de hecho, ya ha dejado claro que fortalecer la marina rusa es una prioridad para él. En diciembre pasado, si recuerdan ustedes, viajó al norte de Rusia para inaugurar 2 nuevos submarinos nucleares y prometió en ese momento añadir todavía más armas de ese tipo de arsenal ruso. Esos submarinos que en ese momento Putin estaba inaugurando apenas en diciembre son de los más avanzados en su clase, no solamente comparado con la flota rusa, sino con la del mundo entero. Y su incorporación a la flota naval rusa, pues es un indicativo de la dirección que está tomando ya el país. Esta nueva generación de submarinos rusos puede de hecho permanecer sumergido durante meses sin necesidad de salir a la superficie, gracias precisamente a sus reactores nucleares que les proporcionan una fuente de energía casi ilimitada. Y luego de eso, pues también están equipados con misiles balísticos intercontinentales que pueden alcanzar objetivos a miles de kilómetros de distancia, o dicho de otra forma, son una herramienta de disuasión incluso nuclear. Porque esto precisamente es uno de los ejes, de los pilares fundamentales para Rusia, porque es parte de su triada nuclear. Porque estos submarinos, de hecho, lo que estamos viendo, representan una capacidad muy estratégica en el conflicto. Y en caso precisamente de una guerra, pueden actuar como un segundo strike, es decir, una segunda ola de ataque que puede ser lanzada incluso si el país es atacado primero. Rusia prevalecería con su capacidad de seguir lanzando ataques aun cuando Rusia, en alguna hipótesis, no tuviera la capacidad en tierra de lanzar ataques. Podría hacerlo de manera fantasma, porque nadie sabe cuál es la localización de estos submarinos, no se pueden rastrear, y esta capacidad de lanzar estos ataques es muy importante para mantener precisamente este equilibrio de poder con otras naciones que también tienen esta capacidad nuclear. Por eso el impacto de estas sanciones se está sintiendo no solamente en Ucrania, sino que también en Occidente, porque se esperaba que Rusia no tuviera la capacidad ya de reponer su flota naval. Y hoy resulta que no solo la tiene, sino que la tiene por completo. Es decir, a diferencia de otras potencias occidentales, Rusia no depende ni de Taiwán, no depende de China, no depende de otros países terceros para producir en su totalidad su flota naval, como lo acaba de anunciar. De hecho, tan es así que ya sacaron los primeros 2 submarinos rusos en diciembre pasado y tienen esta capacidad de producir ahora sus propios buques de guerra, con los que pueden sortear las sanciones occidentales y continuar su expansión militar de una forma que no tiene límites al parecer. Y esto ya se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza adicional para los aliados occidentales de Ucrania, que ya están luchando de por sí por mantener a Kiev abastecida de armas, y esto pues viene a representar una piedra más en el zapato, porque le podría permitir a Rusia fortalecer su presencia en una zona tan importante, no solamente como el Mar Negro, sino también mejorar su posición respecto de países como Estados Unidos e incluso China, que buscan aumentar su presencia en estas zonas, incluyendo el Ártico. Y además de esto, fíjense que hay algo que está poniendo muy nervioso a Occidente, y es que hace unos días, como ustedes saben, Putin nombró a 2 conocidos halcones partidarios de continuar la guerra en Ucrania como asesores de primera mano del Kremlin. Hablamos, por supuesto, de Nikolai Patrushev, que es considerado su mentor, y también de Alexei Dyumin, que es el gobernador de la región de Tula, una de las bases de la industria militar rusa. ¿Y por qué este nombramiento es tan significativo y ha puesto nervioso también a la OTAN? Pues precisamente porque Patrushev, que ahora se va a encargar de los asuntos de construcción naval, tiene una enorme experiencia y es visto como una figura clave en la política de defensa rusa,
con 72 años de su conocimiento y habilidades, que son un activo muy valioso para supervisar un ámbito tan estratégico como la construcción naval. Y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, mencionó también en una rueda de prensa que Patrushev se centraría principalmente en la construcción naval y que también podría tener otras responsabilidades adicionales, como la designación de Patrushev está aquí enmarcando precisamente la importancia que Rusia le está dando a la modernización de su flota naval, especialmente en un momento en el que el país busca reducir su dependencia de componentes extranjeros, aumentar su autosuficiencia. Y vemos cómo la llegada de estos nuevos nombramientos y el enroque con Sergei Shoigu, quien fue depuesto como ministro de Defensa después de 12 años en el cargo, y cómo lo sustituyen en el Consejo de Seguridad, pues es una movida que está interpretando Occidente como una, y repito tal cual su redacción, fíjense la lectura que le está dando y déjenme mostrárselo en pantalla, lo está interpretando así. Se revela el plan de Rusia de crear el gran ejército que haga temblar a la Unión Europea. Así lo están percibiendo precisamente, como una expansión que está haciendo que la Unión Europea tiemble en estos momentos, Alba. Sí, y pues sí los está haciendo temblar porque ya hay varias reacciones en Europa. Pero si volvemos a los submarinos, como mencionabas, y a la autosuficiencia a la que le está apostando Rusia porque sabe de las sanciones, a lo mismo que está haciendo también China en autosuficiencia con sus armas, porque recuerden que China ya desarrolló el primer dron hipersónico que puede acarrear misiles hipersónicos, o sea, el hipersónico al cuadrado, y han sorteado todas las sanciones que le han puesto tanto Occidente como la Unión Europea y como medio mundo les ha puesto. Ellos han visto cómo logran sacar adelante sus armas, pero también, como decías tú, los submarinos, me recuerda a los submarinos con los que posee China. ¿No crees que haya habido un poco de pasarse tecnología? Compartir tecnología con China, porque obviamente China cuando compra sus submarinos, uno de sus requisitos es la transferencia de tecnología para el proveedor, que le pase la tecnología para ellos después desarrollarlo. China es reconocida entre sus cosas, entre sus flotas que tiene, los submarinos que tiene nucleares que pueden estar muchísimos meses debajo del agua. De hecho, hace unos meses Reino Unido acusaba supuestamente que China había perdido un submarino en el Mar Amarillo, ¿recuerdas? Sí. Que hasta dio los nombres de la tripulación de los que supuestamente fallecieron. Como sabemos, China nunca salió a decir si es cierto o no es cierto. Pero si llegó a ser cierto, imagínense el desastre que no es en esa zona, porque era un submarino nuclear, no era cualquier submarino. Sí, definitivamente. Y es muy probable que estemos hablando precisamente de esta transferencia de tecnología, porque el hecho de que estemos viendo cómo Rusia está, que en cualquier escenario ya les dio la autosuficiencia a ambos. Y el punto central es que no dependen ya de la tecnología occidental para desarrollar su flota naval por completo. Entonces ya no hay sanciones efectivas, porque las económicas fallaron por completo y las militares son un fracaso garrafal. No, y luego cuando salen notas con información de mismos medios estadounidenses, donde sale la lista de industrias estadounidenses que le venden componentes a Rusia para que siga fabricando drones o para que fabrique armas, dices, entonces las famosas sanciones, ¿dónde están? Si las mismas industrias estadounidenses le siguen vendiendo componentes, pues pónganse de acuerdo, ¿hay o no hay sanciones? Y viceversa, la OTAN no puede, Alba, fabricar autónomamente su flota naval ni tampoco su industria militar. Depende de una cadena de producción muy compleja. Ya hablábamos en alguna ocasión incluso cómo Occidente, Europa, para ser exactos, se confió demasiado de la nitrocelulosa que proviene de China. El 90% de la nitrocelulosa que ocupan para sus armas, que proviene del algodón, pero no del algodón como del pantalón, pues, sino que es un algodón químico que se utiliza para la fabricación de armas a través de procesos químicos complejos. El 90% proviene de China. Sin ese 90%, la OTAN no puede fabricar armas. Entonces,
tiene en jaque China precisamente a la OTAN y ahí tiene el grifo y tiene la llave del agua a su disposición para abrirla o cerrarla y controlar la producción de armas de la OTAN. Por eso Blinken estaba tan nervioso, por eso fue a China y le dijo: ciérrale la llave del agua a Rusia porque tú puedes controlar esta guerra y no lo estás haciendo. Si no lo arreglas tú, lo arreglo yo. Porque dependen muchísimo de China para la producción de su armamento. Y por supuesto de su flota naval no solamente dependen de China, dependen del acero de otros países, dependen de semiconductores, por supuesto, de Taiwán, dependen de muchísimos componentes de Corea del Sur. Es decir, tienen una gran cadena de producción global de la que dependen precisamente. Y no es que no se lo quieran vender otros países, pero después de la pandemia, con la interrupción de las cadenas de suministro, porque esto no solamente se utiliza para hacer misiles o buques o submarinos, lo mismo también se utiliza para hacer televisores, Xbox, PlayStation, es decir, tienen múltiples usos los semiconductores y estos componentes, incluso el cableado. Entonces, eso está alentando la producción precisamente del repuesto de su arsenal militar por el que están precisamente tan bajos. Ya lo hemos platicado en muchas ocasiones y por cierto es el tema de la encuesta de esta noche. ¿Está Europa preparada para enfrentar el nuevo ejército ruso? Las opciones son sí, totalmente, B, no, no lo está, o C, no estoy seguro. Voten, es muy importante poder contar, por supuesto, con su participación para conocer cuál es su opinión. Y hablando de opiniones, déjenos presentarles, porque tenemos muchísimas participaciones de nuestros amigos que nos mandan sus opiniones por el grupo de Telegram. Y las vamos incluso a dividir en nuestro canal, en The Mexican Family. Y terminando, viene la parte 2 de este tema, que es precisamente la reacción de uno de los países miembros de la OTAN que ya se está trincherando, ya se está preparando, dicen ellos, para una invasión rusa. Y aunque parezca surreal, de hecho ya están construyendo hasta trincheras. Literalmente. Pero vamos a ver qué dicen nuestros amigos de Uruguay. Quería hablar del tema de Putin, de sus armas nucleares. Para mí que si llevó las armas nuclear a la frontera es porque no está jugando. Putin es un presidente muy inteligente. Y aparte, otra cosa, no se olvide que trabajó en la inteligencia, ¿no? Estuvo en la inteligencia, perdón. Sabe lo que hace. Y lógicamente que le debe llegar informaciones reales a él. Él sabe jugar muy bien el ajedrez. Pero para mí que si usará las armas nucleares, capaz que sean las menos letal, si llega las armas a Ucrania, ¿no? Pienso yo, es lo que pienso. Y la más poderosa la tendrá como último recurso, ¿sí? Depende si la OTAN se mete o está unido y los otros países que son de la OTAN se meten en la guerra. Lógicamente, capaz que ahí sí lo utilizan, si Rusia está amenazada. Es lamentable, pero bueno, es la realidad. Está unido y la OTAN, tanto que estudia la situación, que son muy inteligentes. Veo que ellos no son muy inteligentes, son estúpidos, que no se dan cuenta que va a ser un desastre total en el mundo. Pues muy interesante la opinión de nuestro amigo, y es que hace rato habla precisamente de movilización de armamento nuclear táctico de Rusia a las fronteras con Ucrania. ¿Qué significa esto? Si es un elemento de disuasión nuclear o si podría Rusia ser capaz de utilizar este armamento nuclear en el conflicto en Ucrania después de la escalada de la retórica que estuvimos viendo de amenazas intercambiadas entre Francia, Rusia, Londres, Francia, Polonia. Bueno, más bien todos, Francia, Rusia, Polonia, Rusia, Londres, Rusia, Washington, Rusia. En una misma semana estaba incrementando muchísimo la retórica. Sí. Y fíjate también, ¿no? Lo que decía el amigo, sumamente interesante.
Putin viene de la inteligencia rusa, de lo que antes era la URSS, la KGB, de ahí proviene. Muchos de su equipo también han tenido cargos ya dentro del gobierno ruso y están demostrando su capacidad de estrategia, algo que desafortunadamente a la OTAN sí le está fallando muchísimo, porque recuerdan cuando impusieron el primer bloque de sanciones, dijeron que lo iban a quebrar. Sí. Y sin embargo su economía es la economía más fuerte. Le gana al G7 completito. Sí. Entonces dices, por supuesto que les falló muchísimo la estrategia, porque no desarrollas una estrategia para quebrar un país y lejos de quebrarlo lo haces más fuerte. Algo te falló, hay que volver a hacer cuentas, hay que volver a sentarnos a echar números, qué fue lo que falló. Luego, todo lo demás que han hecho la OTAN, que supuestamente con eso sí iban a acabar la guerra se sigue prolongando. Sí, y excesivamente en un punto en donde precisamente hoy estamos viendo cómo ya se está hablando, esta disuasión nuclear ya no nos queda claro hasta dónde va en serio o sigue siendo una disuasión. Pero vamos a ver qué dicen nuestros amigos que nos están viendo desde Venezuela. Saludos a nuestro amigo Johnny Tovar. Saludos Víctor y Alba, desde acá, desde Venezuela. Soy un fanático de ustedes. De verdad los felicito por su programa. Bueno, con relación a la pregunta, ¿qué se supone que debería de hacer Rusia? Creo que es lo que precisamente está haciendo, porque si vemos que permanentemente está recibiendo amenazas, ¿no? Tanto de la OTAN. Se cortó el audio de nuestro amigo. Muchas gracias por tu participación, amigo Johnny. Nos gustaría escuchar, por supuesto, tu opinión completa en el próximo audio. Y vamos a ver qué dicen nuestros amigos que nos están viendo desde California. Hola, buenas tardes. Aquí desde California. Que mi opinión es esta. La OTAN, inclusive Estados Unidos, han empujado tanto, han hostigado tanto a Rusia que creo que ya está llegando a su límite. Eso es muy malo no nomás para la OTAN, no nomás para Rusia, sino para toda la humanidad aquí en el mundo. Porque si se van a empezar a amenazar con armas nucleares, sabemos de que en este caso no habrá ningún vencedor, ni por un lado ni por el otro. Los únicos perdedores será la humanidad. Espero y que reflexionen, que dejen esa empatía que tienen entre uno a otro, porque solamente se están haciendo las guerras, se están haciendo los conflictos por el interés y el poder de quien tiene más el control. No piensan en la humanidad, solamente piensan en sus intereses propios. E inclusive la humanidad está temerosa. No quieren muchos ucranianos siquiera pelear en la guerra y están siendo obligados. Igualmente se ha escuchado que en Rusia también pasa lo mismo. El ser humano, la humanidad no quiere guerra, y el gobierno es lo que está haciendo guerras para tener el poder y tener más control. Espero esto reflexione en los gobiernos que tenemos ahorita y seguir orando para que todo llegue a una normalidad. Pues sí, realmente, Alba, porque no hay guerras santas, No hay guerras santas, al contrario, esos extremismos son peligrosos. Pero es verdad lo que dice nuestro amigo Alba. Y yo abonaría a este tema el hecho de que precisamente esta escalada se está convirtiendo cada vez más peligrosa. Tenemos también una llamada de nuestro amigo José desde México. Buenas tardes, Alba. Buenas tardes, Víctor. Miren, esta guerra se está prolongando demasiado. Muchas amenazas de la OTAN. Yo creo que Rusia debe poner un ejemplo y utilizar sus armas tácticas en determinadas zonas como muestra de que está hablando en serio, para que se termine de una vez. Hay demasiadas muertes, muchas amenazas, el mundo entero está en zozobra. No estoy de acuerdo contra una guerra nuclear porque todos nos veríamos afectados, pero aquí escuché un comentario que hicieron en su canal, de que un señor dijo que la maldad de Rusia no es la maldad de Rusia, Rusia solamente se está defendiendo. Que dejen a Rusia tranquilo, sino que Rusia está amenazando la hegemonía
de los países occidentales, sobre todo Estados Unidos. Sobre todo Estados Unidos. El resto son sus títeres. Porque los únicos que pueden hacerle frente a Rusia son Estados Unidos. Europa entera, siquiera, podría desaparecer en un solo día con una orden de Putin. Pues peligrosos extremos, Sí. sobre todo cuando hablamos precisamente de... Mira, tiene una verdad incómoda nuestro amigo José, porque efectivamente hay que recordar que, bueno, Francia, hace poco veíamos como Macron decía que estaba ya dispuesto a compartir sus ojivas nucleares con otros países para hacer frente a Rusia. Sí, papacito, pero tú tienes 300 ojivas nucleares y les va a tocar de a dulce por campeón contra Rusia, que tiene 6.700 ojivas nucleares. No es un concurso nuclear, No. pero yo creo que si hacemos las matemáticas, por eso yo creo que Macron debió haber estudiado filosofía y no cálculo, porque definitivamente ahí le fallan las matemáticas, Alba. Pero sí estamos viendo que el único que pueda hacer frente precisamente en 1-1, ni lo quiera Dios, ¿verdad?, es Washington, porque tiene un número prácticamente igual de ojivas nucleares. La diferencia es mínima. Me parece que son menos de 100 ojivas. En los números conocidos hasta el momento. Sí. En los Sí, números sí. conocidos de ambos países. Esperemos que no tengan más en lo oscurito, ¿verdad? Pero los números conocidos de ambos países están muy a la par. El que lleva así la delantera en eso es China también. China no tiene tantas ojivas nucleares, pero tiene ojivas nucleares montadas en misiles hipersónicos. Y con eso está... ¿Para qué quieres más? Sí, pero bueno, es un punto en donde precisamente no queremos que la humanidad llegue. Y mira, antes de mostrarte los resultados de la encuesta y pasar al siguiente tema, déjame mostrarte también qué dicen nuestros amigos que nos siguen desde el Perú. Hola, ¿qué tal? Victoriano, muy buenas tardes. Yo creo que sí, Rusia está en todo el derecho de utilizar sus armas nucleares tácticas, lógicamente, debido a que Ucrania no hace uso adecuado del armamento que le están proporcionando la OTAN, más se está enfocando en agredir a una población civil, y por ello es más probable que Rusia sí llegue a usar las armas nucleares. Saludos desde Huancayo, Perú. Sean los éxitos. Muchas gracias, amigo. Bueno, pues de hecho es lo que inició este conflicto, ¿no? La escalada de los ataques que hubo en Crimea el fin de semana pasado, y en otras zonas, precisamente como el Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, y entonces despertó sobre todo los intentos de ataque en Sebastopol, en una de las flotas navales precisamente más importantes de Rusia. Hablando de flota naval, y esa fue una línea roja que no le gustó a Putin que se cruzara, y entonces vemos estos movimientos de despliegues nucleares, y ya sale la OTAN y dice, no, yo nunca le dije que te atacara Sebastopol con mi armamento, yo se lo di, pero no para eso, yo se lo di le dije para... que no. Sí, no. Que lo usara a discreción, casi. Yo le di esas armas para que fabricara pantalones, de seguro, ¿no? Sí. Pues, entonces, ¿para qué se las diste? Claramente, la semana pasada vimos otra retórica en el discurso occidental. Hoy vemos otra retórica en el discurso ruso y occidental, porque hay una escalada precisamente que está teniendo este efecto disuasorio. Sí. Fíjense, amigos, que es muy importante. No sé si nos sigan en el canal de Alba antes de mostrarle los resultados de la encuesta. Que ya la tenemos aquí, pero hay reacciones, por supuesto, sobre esto que pudiera parecer exagerado. ¿Qué tan en serio se está tomando la OTAN la expansión de la flota naval rusa y de su arsenal militar? Porque ya hay reacciones precisamente del lado de la OTAN y son escandalosas, por lo menos en la práctica, porque ya se están atrincherando algunos países miembros de la OTAN. Pero de eso vamos a hablar precisamente en el canal de Alba. En un momento es el canal Alba Marina. Así que si no nos siguen, los invitamos a que se suscriban al canal de Alba. Y miren, por cierto, ahí vamos a terminar de pasar algunas de las opiniones de nuestros amigos que nos han enviado sus opiniones en Telegram. Y las de ustedes también, por supuesto. La encuesta de la noche, Alba, en este canal. ¿Está Europa preparada para enfrentar el nuevo ejército ruso? El 75% piensa que no lo está. El 14% piensa que no está seguro,
El 10% piensa que está totalmente seguro. ¿Sabes quién cree que no está preparada para enfrentar al ejército ruso también? ¿Europa? Pues Europa. Sí. De hecho, Europa salió a decir que no están preparados y que necesitan elevar la producción de armamento. Sí, nada más que con eso viene también el discurso del villano, Claro. del billete, de por eso, porque necesito armas, porque tenemos esta amenaza enfrente, necesitamos... Porque tenemos este problemón. Sí, este broncón, pues ahora hay que incrementar el porcentaje de nuestras participaciones a la OTAN, de lo que destinamos a armas, que no supera el 2%, y ahora va a tener que ser el 4% probablemente. Oye, pero si le das 2% más a armas, ¿a qué se lo vas a quitar? Salud y educación. Salud, educación, seguridad, al campo. Y ese discurso es el discurso precisamente preocupante que hoy estamos viendo pues aquí. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.